Hemos titulado a nuestra plática de hoy, ¿qué sigue de Pentecostés? De aquella fiesta judía en que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús. ¿Qué siguió del Pentecostés? Pero ¿qué sigue de nuestro Pentecostés también? ¿Cuántos hermanos aquí han recibido el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Quisieran levantar su mano? Ok, bueno, algunos hermanos no. Probablemente algunos hermanos no sepan qué es eso. Vamos a repasar un poco ahora. Gracias a Dios por cada uno que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿y qué sigue? ¿O qué debería seguir? Porque sí, en algunos ámbitos en que las personas creyentes en Jesús, pero que no creen que hay un bautismo con el Espíritu Santo, han argumentado, es que fulanito dice que recibió el Espíritu, perenganito habla en lenguas y está peor que antes. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué sigue del Pentecostés? ¿No? ¿Qué debería seguir? Lo primero, el primer resultado, la primera consecuencia de ser bautizados con el Espíritu Santo de nuestro Pentecostés es percibir, sentir, vivir la presencia de la persona del Espíritu Santo con nosotros. Esa es la primera cosa. No es solamente una emoción, no nos confundamos. A veces los cultos pueden ser muy emocionales, pero las emociones son pasajeras. Tal vez me emocioné mucho hoy y para el martes ya ando arrastrando la cobija. Las emociones son pasajeras. Estoy hablando de una profunda percepción espiritual de la presencia, de la compañía del Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Eso es lo primero que tiene que suceder. Yo les he contado algunas veces parte de mi testimonio, un testimonio que ya tiene muchos años, pasa muy rápido el tiempo. Recuerdo perfectamente la fecha, 27 de julio de 1974. Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Yo tenía 16 años, jóvenes que están aquí, que a veces se sienten todavía muy chiquitos, ¿no? O que los vemos que todavía, pues, para que tomen seriedad en las cosas de Dios, no es cierto, no es cierto. Desde una búsqueda previa, desde los 14, 15 años, pero a los 16, tuve esa experiencia, esa bendición de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y lo primero que les digo es sentir, en el significado profundo de sentir, esa compañía de la persona, no del poder, de la fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Sentir la persona con nosotros. Una de las experiencias que teníamos constantemente era el poder orar por varias horas sin aburrirnos, sin decir, pues ya me aburrí, ya me dormí, ya me quiero ir. Por aquí, de aquellos tiempos, son jóvenes, pero de aquellos tiempos, está Alma, está Ruth, si les tocó todavía, ¿verdad? Les tocaron esas reuniones de orar 3, 4 horas, jóvenes de 12 a 18 años, sin que nadie nos obligara, ¿no? Y sin cansarnos, porque es la presencia del Espíritu. Esa presencia que también en parte les he contado, sentimos cómo camina con nosotros.
cómo nos habla cada día. No me quiero extender en platicarles experiencias, pero una que sí, seguramente les he dicho, pero la retomo, es que ya estoy viejito. Iba caminando para la escuela de música y pasé por una calle donde había una parroquia católica y sentí, de lo que estoy hablando es de que el Espíritu nos habla, nos dirige, sentí que tenía que entrar. Me sorprendí porque yo dije, ¿cómo? Si es católica, ¿no? A veces vivimos un cristianismo muy peleado unos con otros, ¿no? Y dice, ¿cómo? Si es católica. Pero bueno, así lo sentí, entré, me quedé hasta atrás, eso sí. Pero esa voz, yo digo esa voz, pero ya sabemos que es el Espíritu. Me dice, pásate hasta adelante. Entonces, bueno, camino hasta el frente. En ese momento el sacerdote que está oficiando me ve y me pide que le ayude a repartir o a hacer no sé qué. Le dije que no, pero me quedé. Cuando termina el oficio, él baja y va directamente a mí y me pregunta por qué no le quise ayudar. Y entonces yo le contesto otra cosa que él no me está preguntando. Yo le digo, ¿usted sabe que Jesucristo lo ama? Entonces se sorprende y me dice, pásate, vamos a la sacristía, y nos quedamos platicando como una hora. Yo le estoy compartiendo el Evangelio. Quiero insistir, y no en afán de presunción, sino en afán de animar a los adolescentes, a los jóvenes, que yo tenía 16 años. Mi papá, cuando le conté después, estaba muy preocupado porque dijo, bueno, a lo mejor ya te metiste con un jesuita y te van a llevar a la hoguera. Los papás se preocupan, ¿no? Era un sacerdote que había estudiado, después entendí, en Jerusalén, con los rollos del Mar Muerto. Y platicamos una hora y luego me invitó a comer. Nos fuimos a comer a un restaurante, no sé si exista todavía, se llamaba Shirley's y tenía oraciones en la mesa. Me pareció muy interesante. Oramos, comimos. Me dice, ¿por qué no me acompañas mañana al convento? Él daba una clase a las monjas. Y entonces ya fui al otro día con él y me dio su tiempo para compartirle el Evangelio a las monjas, ¿no? Les doy ese testimonio solo como uno de muchísimos en donde vemos que el Espíritu Santo nos guía, está con nosotros. Es una persona que nos acompaña. Esa es la primera cosa que tenemos que comprender. ¿Qué sigue del Pentecostés? Que el Espíritu Santo está conmigo, que me dirige, que me habla. Por supuesto, siempre conforme a las Sagradas Escrituras. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, de no decir, Dios me dijo, cosas que no nos dijo. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado de aceptar o proferir revelaciones de cosas que contradigan a las Sagradas Escrituras. Cuidado, porque sí se abusa mucho de eso, ¿no? Ustedes han visto que cuando yo predico no estoy diciendo, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me enseñó, o yo les digo así. No, porque es abusar de eso. El Espíritu Santo nos habla a todos, pero lo que Él nos diga, su guía, no puede ser distinta a la guía de la lámpara que es su palabra. ¿Qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos bautiza? ¿Quién nos llena? Es la misma persona. ¿Sí ve que es la misma persona?
El Espíritu Santo nunca nos va a decir que no estudiemos la Biblia. Ahora hay mucha tendencia a decir que la letra mata y que es puro intelectualismo, que la teología es cosa de hombres y que nada más te dejes guiar por el Espíritu. Si el Espíritu te guía efectivamente, te va a dar hambre de su palabra. Ahí está una manifestación muy clara. Si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a sentir intensa hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos a querer leer la Biblia, vamos a querer estudiarla, vamos a querer entenderla. Yo le doy gracias a Dios porque antes de esa experiencia pasé como 1 año y medio pidiéndola, pero también estudiando, porque yo estaba en una iglesia donde se decía que eso del bautismo del Espíritu Santo ya no era para este tiempo. Eso era lo menos malo que se decía. Otras cosas, es que eso es de los pentecostales. Yo ni sabía quiénes eran esos, ¿no? Y otras peores, es que eso de las lenguas es del diablo. Yo estaba en una iglesia así. Entonces no fue menos de 1 año y medio de tener que estar estudiando si esto era de Dios o no era de Dios. Y estoy diciendo que le doy gracias a Dios porque el tener que estudiar eso me permitió, ¿qué diríamos?, reflexionar en las Sagradas Escrituras. Estaba yo por pasar de la secundaria a la preparatoria, pero en nuestra egregia máxima casa de estudios había huelga. Y me pasé 9 o 10 meses en mi casa. ¿Haciendo qué? Estudiando la Biblia. Así que cuando recibí el Espíritu Santo, yo traía mucha Biblia. ¿No? Bueno, ahora me doy cuenta que soy muy ignorante, pero en un sentido, pues, había tenido esa bendición de estar estudiando mucho, todos los días. Y cuando tuve la experiencia, en esa misma iglesia tuvimos mucha oposición. ¿Sí o no, hermana Ruth? Aquí tengo testigos, ¿no? Para que no me dejen mentir. Y como me mandaron llamar a discutir con el obispo, con los teólogos, con los pastores en diferentes ocasiones, yo tenía que ponerme a estudiar seriamente la Sagrada Escritura. Lo que tenemos que decir es eso, que hay que estudiar la Escritura. No era fácil para mí saber que tenía, no sé, hoy es domingo, decir el jueves tengo discusión con el obispo, pues me tenía que poner a estudiar más intensamente. Y de los nervios me dolía el estómago, les confieso. Pero todo eso me ayudó a estudiar la Escritura. Cuando tenemos que salir y a no querer, pues nos estamos reuniendo en casas, lo que significa que eso es una iglesia. No teníamos edificio, no teníamos reclinatorio, púlpito, pero donde están 2 o 3, ahí está Él, ahí está la iglesia. Entonces, pues ahí éramos iglesia y pues me vi involucrado con todas mis carencias en el pastorado. Pero lo que quiero subrayar de este testimonio es el que tuve que estudiar la Biblia. Y yo le doy gracias a Dios porque debemos tener siempre esta mancuerna maravillosa, ¿no? El Espíritu Santo y la palabra. Espíritu Santo y la palabra. No la palabra sin la llenura del Espíritu. No la llenura del Espíritu sin la palabra, porque eso se podría convertir en un emocionalismo y al final desviarnos, ¿no? Hay muchas personas que no podríamos negar que tuvieron experiencias con Dios, sintieron a Dios, pero luego se desviaron porque se quedaron solo con emociones o sin los criterios
para saber si algo era revelación de Dios o no. Siempre espíritu y palabra. Si se le olvida todo lo que diga yo, porque luego me tardo y dicen, hermano, pues ya ni me acuerdo ni entendí qué dijo. Estoy consciente de eso. Ahí están los videos. Pero acuérdense de eso, espíritu y palabra. Espíritu y palabra. Entonces la primera cosa que sigue es que el Espíritu Santo nos acompaña y sentimos su presencia como un alguien. ¿Me explico? No algo, sino alguien. Por supuesto, Dios que está con nosotros. Y que esa compañía nos lleva a querer predicar. ¿Por qué iba yo a meterme en una iglesia a decirle a un sacerdote que le quiero predicar? Si no es el Espíritu, ni se me ocurre ni me dan ganas, ¿no? Tiene que ser el Espíritu, que nos va a llevar a estudiar la Biblia, que nos va a llevar al deseo de orar. Eso es lo primero que debe de seguir. La segunda cosa que debe de seguir al Pentecostés es el fruto del Espíritu Santo. El fruto. Claro, el fruto toma su tiempo, eso hay que decirlo. Usted no siembra una semilla y espera su árbol para mañana, ¿no? El fruto toma tiempo. Lo aclaro porque en los pasajes del libro de Hechos donde se narra el derramamiento del Espíritu, también se narra que las personas hablaban en lenguas o alababan a Dios o profetizaban. Distintas manifestaciones. Pero no falta quien me ha dicho, bueno, es que lo importante no es eso, sino ver el fruto. Sí, pero el fruto no es inmediato. Cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, comienza a orar en otras lenguas, pero yo no puedo ver el fruto en ese momento, porque el fruto ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y en ese momento que la persona está ahí hincada recibiendo el Espíritu Santo, yo no veo cuán benigna es o qué paciente. Eso no se puede ver. Eso se va a ver después, porque el fruto, como todo fruto, se tiene que cultivar. Lo primero que vamos a ver son las manifestaciones sobrenaturales. Básicamente el hablar en lenguas y el profetizar, es decir, el traer mensajes de parte de Dios. Es posible que algunos de los hermanos que nos acompañan o de quienes están conectados a la distancia no sepan o no estén de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, se les haga incluso extraño. No falta quien dice, bueno, sí, eso del Espíritu a mí no me gusta mucho porque eso de las lenguas me da miedo. Se me hace muy raro. Lo único que yo le diría, no cierre su corazón, no rechace, no diga, ya cámbiate de canal porque ese pastor ya está hablando de cosas raras. Espérese tantito, reflexiónelo, piénselo, estudie la Biblia, que es el testimonio que le estoy diciendo. Tuve que estudiar mucho tiempo para saber si era de Dios o no. Y tal vez usted se quedó con la duda, ¿y cómo me fue con las discusiones con los teólogos? Me fue bien siempre. ¿Saben por qué? Porque ellos argumentaban costumbres, estatutos, tradiciones. Y yo decía, esto es lo que dice la Biblia. Y esa debe de ser nuestra autoridad. Y esa debe de ser nuestra postura siempre, lo que dice la Biblia. Algunos afirman que solo pudo haber un Pentecostés y que el Pentecostés ya no se repite. Es cierto que la cruz de Cristo ya no se repite, fue un único hecho histórico. Que la resurrección de Cristo no se repite, es un solo hecho histórico. Pero el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, lo dice Pedro en aquel primer sermón, precisamente
de aquel domingo, aquel primer domingo de Pentecostés. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Para todos. Ser lleno del Espíritu Santo es una bendición que Dios quiere para todos. Lo vemos comprobado en el libro de los Hechos y en los Evangelios. ¿Cuántas veces resucitó Cristo? Una. Cuando se convirtieron los judíos y luego los samaritanos y luego los gentiles y luego los discípulos de Juan el Bautista, ¿con cada uno de ellos volvió a resucitar Cristo? No, es solo una resurrección. En cambio, con cada uno de esos grupos, ¿se volvió a derramar el Espíritu Santo? Sí, claro que sí, porque ese derramamiento es una promesa. Hechos capítulo 1, que ya estudiamos, estamos en el libro de Hechos. Jesús dice, esperen la promesa del Padre. Ser bautizado con el Espíritu Santo es la promesa del Padre, que también se llama ser bautizado con el Espíritu, ser lleno del Espíritu, derramamiento del Espíritu, recibir el Espíritu, son sinónimos que usa Lucas para la misma bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hay dos grandes experiencias, hay dos grandes bendiciones fundamentales que Dios tiene para nosotros. La primera es la conversión o nuevo nacimiento. Cuando creemos en Jesucristo, aceptamos el perdón que Él nos ofrece, Dios nos hace nacer de nuevo y de esa manera nos convierte en hijos suyos. Eso se llama conversión, nuevo nacimiento. Esa es la primera experiencia, la primera bendición. Bendición de parte de Dios, experiencia de parte mía. Sin el nuevo nacimiento, sin la conversión, no vamos a llegar a la resurrección. Seguiríamos condenados. La conversión, el nuevo nacimiento, es la única manera de llegar a Dios por Jesucristo. Es la única manera de que Dios nos reconcilia con Él. Es la única manera de recibir la vida eterna. Eso es fundamental. La vida eterna no se gana a lo largo de los años que me queden tratando de portarme bien. No. La vida eterna no se recibe porque en los años que me queden, que se van muy rápido, yo reciba los sacramentos. No. La vida eterna se recibe porque un día oí el Evangelio de Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo me iluminó, me invitó a creer y yo dije sí, esa es la conversión, ese es el nuevo nacimiento. A partir de ese momento tengo vida eterna y si no he vivido ese momento no tengo vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está condenado por cuanto no creyó. Entonces la primera bendición y el fundamento de nuestra vida nueva y de nuestra salvación es el encuentro con Jesucristo como Señor y Salvador, la conversión. Si alguno de ustedes dijera, bueno, no estoy muy seguro de si eso ya me pasó, de si eso ya lo viví, este es un momento oportuno. Todo el que invoca al Señor será salvo. Es decir, en sus labios, en su decisión, en la de usted, está el decirle hoy a Cristo, sé mi Salvador, mi dueño, mi Señor. Acepto el perdón que me ofreciste desde la cruz del Calvario. Esa es la primera experiencia. La segunda experiencia, la segunda bendición, es el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Para qué?
para que los que somos hijos de Dios por la conversión, ahora podamos vivir en calidad de sacerdotes y profetas. Los israelitas eran parte del pueblo de Dios, pero solo unos poquitos tenían el Espíritu Santo, solo los que eran sacerdotes y profetas. En el nuevo pacto, que es el de Jesucristo con nosotros, la promesa es darnos a todos la misma unción del Espíritu que tuvieron aquellos profetas como Elías o Jeremías, a usted y a mí, para que vivamos como profetas y sacerdotes. Y por eso aquellos que ya se habían bautizado, que ya eran creyentes en Jesús, que ya eran discípulos, sus seguidores, les dijo Jesús, esperen la promesa. Porque si solo con bautizarse y creer ya fuera todo, Jesús no le hubiera dicho a sus discípulos, esperen la promesa. No se lo dijo a los incrédulos, ¿verdad que no? ¿A quién le dijo esperen la promesa? A los creyentes, esperen la promesa. Cuando reciban el Espíritu Santo tendrán el poder de ser testigos. ¿Por qué tenemos el poder de ser testigos cuando somos bautizados con el Espíritu? Porque Él nos da la unción profética. La unción profética no es estar adivinando si mañana va a haber un temblor aquí en la Ciudad de México. La unción profética no es decirle a los hermanos que sus tarjetas de crédito se van a pagar solas mañana. La unción profética es invitar a los hombres a la reconciliación con Dios, a dejar su pecado, su idolatría, a entender el llamamiento de Dios, el amor de Dios. ¿No son los profetas los que escribieron de parte de Dios, con amor eterno te he amado? Aquí viene el profeta Oseas y nos dice, de parte de Dios, con amor eterno te he amado. Esa es la unción profética verdadera, que la tenemos a partir de que somos bautizados con el Espíritu Santo. Es una experiencia que se perdió mucho tiempo en algunos sectores de la iglesia cristiana. Podría decir que hubo pocos grupos que a la manera del primer siglo la recuperaron, como los montanistas en el siglo II, como los valdenses en el siglo XIV y XIII, y los anabaptistas en el siglo XVI, y los metodistas a fines del siglo XVIII, y los nazarenos en el siglo XIX, y los pentecostales en el siglo XX. Pero también ha habido muchas denominaciones, muchos hermanos nuestros, que piensan que no hay un bautismo del Espíritu Santo. Siguen siendo nuestros hermanos, eso lo aclaro. Luteranos, presbiterianos, bautistas, anglicanos, que no creen que hay un bautismo del Espíritu Santo. Siguen siendo nuestros hermanos porque creen en Cristo, pero se están perdiendo una gran bendición, ¿no? Esa es la nota triste. Se están perdiendo una gran bendición. ¿Cuál es esa? Tener esta presencia del Espíritu que ya está con nosotros desde el día en que creímos. Ese sería el argumento. No es que ya está con nosotros desde el día en que creímos. Sí, pero ya te ungió, ya te llenó, ya estás sumergido en Él, porque bautizar quiere decir sumergir. Estás sumergido en Él como para que Él te impulse con la fuerza de un río que te arrastra a orar, a evangelizar, a estudiar su palabra, a alabarle. La respuesta en muchas ocasiones es no. Muchas iglesias que dicen, creemos en el Espíritu y ya lo tenemos, pero sus cultos pueden ser un tanto fríos. Los congregantes no evangelizan aunque los inviten a evangelizar. No oran
porque se aburren. Bueno, si hay comida de cumpleaños, todos llegan. Si hay reunión de oración, llegan 3, ¿no? ¿Qué falta allí? Que aquellos que tienen el Espíritu se dejen llenar del Espíritu, se dejen bautizar por el Espíritu. Eso es lo que falta. Entonces, lo que sigue es el fruto, decíamos. El carácter, amor, gozo, paz. Ya lo dijimos, usted se lo sabe de memoria. Y el fruto es el resultado de la convivencia de dos personas. ¿Quiénes son esas dos personas? El Espíritu Santo y usted. Cada vez que decimos ser lleno del Espíritu, estamos usando una metáfora. La Biblia está escrita en una forma antigua de literatura. La metáfora. Estar lleno es una metáfora. No hay que entenderla literal, porque entonces yo me parecería a esta botella y el Espíritu Santo a esta agua, ¿no? Y podríamos decir, si estoy a la mitad o a 3/4 o estoy lleno. Dijimos que el Espíritu Santo es persona. Entonces no es una cosa que me llena como una agua. ¿Qué es estar lleno de una persona y qué significa el fruto de la convivencia entre dos personas? Imagínese que usted convive mucho o que su pareja es una persona de otro país con un acento raro. Oye, tú chico, ¿qué querés desayunar? Al mes usted va a estar hablando igual, ¿o no? ¿Sí o no? Esta manera en que vamos identificando, se están riendo los de Venezuela, esta manera en que vamos identificando la manera de ser de dos personas, a partir de la convivencia, a partir del amor, se llama fruto del Espíritu Santo. Porque es el carácter que se va forjando en nosotros. Al principio, pues no éramos muy pacientes, ni muy amorosos, ni muy benignos, ni muy serviciales, ni muy atentos. Pero conforme vamos conviviendo con el Espíritu Santo, lo vamos dejando que nos gobierne, vamos madurando ese fruto. Por eso, la garantía de que alguien es espiritual, de que alguien se ha mantenido lleno del Espíritu, es el fruto. Las lenguas son la primera bendición al ser lleno. Y qué bueno que las tengamos, porque es una manera de nuestro espíritu de hablar directamente con Dios. Pero no es garantía de espiritualidad. Alguien a lo mejor habló en lenguas el domingo y entre semana es carnal. ¿Sí? Es posible. El fruto es la única garantía. En el caso de los que predicamos la palabra, la garantía de espiritualidad no es otra cosa. No es, por ejemplo, el traje y la corbata. Pastor siempre de traje y corbata. Bueno, la corbata no me da la unción. Ahí no radica la espiritualidad, ¿no? Aunque haya predicadores que se preocupan por traer ropa muy cara y que no se les pare ni un pelito como a mí. Eso no tiene que ver con la espiritualidad. Si el predicador predica gritando, no tiene que ver con la espiritualidad. A veces, tal vez nos emociona más, sí, pero acuérdense que las emociones son nada más que superficiales, ¿no? A lo mejor si yo grito, ¿no? Y
Dios quiere darnos el Espíritu Santo. Dice, no, ahora sí el hermano. Pero en eso no radica la espiritualidad. No radica en que yo les diga que yo soy el ungido o que yo tengo la autoridad. Ni siquiera radica en que cite muchos versículos, aunque la Biblia tiene su autoridad. No radica en que les enseñe mis certificados de doctorados de Santo Domingo. Ahí no radica la espiritualidad, sino en el fruto del Espíritu Santo. El cristiano o el predicador que sea amoroso, humilde, sencillo, amable, preocupado por los pobres, preocupado por el último hermano, ese es espiritual. El que se pavonea en el estrado no es espiritual. El que se quiere enriquecer con las ofrendas no es espiritual. El que presume de su autoridad no es espiritual. ¿Quién es espiritual? El que manifieste amor, gozo, paz, paciencia. A lo mejor al pastor lo vemos al frente muy ungido, pero el lunes, el martes, cuando hay problemas en la iglesia, lo vemos cómo se enoja, cómo se desespera, cómo se pone nervioso, cómo grita, cómo exige. Si es así, pues no es espiritual. Ahí es donde se ve. ¿De qué sirven manifestaciones que no están en la Biblia? Yo espero no pisar callos a nadie, ni aquí ni a la distancia. ¿De qué sirve que le caiga polvo de oro? Porque hay iglesias que dicen que cae polvo de oro. Ok, el domingo te cayó polvo de oro. Aparte de que seguramente no fuiste a comprar nada, con lo que habría que preguntarse de cuántos quilates es el polvo de oro. Oye, para el miércoles ya eres más servicial con tu mamá. ¿Ya eres una esposa más obediente a tu marido? ¿Ya eres un mejor trabajador en tu trabajo? Porque cada semana te emocionas de que cayeron joyas, cayeron polvo de oro, o que tú te caíste, o tantas cosas. Y no hay cambios. Pasan los meses y los años, y la persona puede seguir siendo carnal y sigue siendo igualmente de ignorante en la Biblia, y el fruto del Espíritu no se ve. Entonces solamente el carácter del cristiano maduro, el carácter espiritual, ¿en qué consiste? ¿Saben ustedes que hay iglesias donde hasta se hacen como desfiles de moda? ¿Sí? Y una donde conminaban o persuadían a las mujeres a que se blanquearan la piel y se arreglaran los dientes y se operaran la nariz. No les digo nombres, porque no me quiero acordar. Pero hay. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? La hermana más elegante y más encopetada no es la más espiritual. No necesariamente. O en el ámbito pentecostal, la del velo más largo y la falda más larga no necesariamente es la más espiritual. ¿Quién es el más espiritual? ¿El hermano que siempre opina e impone su voluntad? ¿El predicador que siempre predica como si acabara de platicar con Dios esta mañana? El espiritual es el que manifiesta el amor, la paciencia, benignidad. ¿Qué quiere decir benignidad? Ser bueno con los otros, ¿no? Que hace, la bondad, que hace el bien. El dominio propio.
que se gobierna a sí mismo, ¿no? ¿Cuántos? Es triste, ¿no? Pero hay muchísimas noticias de pecados de ministros. El dominio propio es que se gobierna a sí mismo. Y eso es lo que tenemos que buscar en las personas, en nosotros mismos para empezar, ¿no? Yo, como voy a ser maduro, quiero mantenerme lleno del Espíritu. Convivir con Él para que ese carácter se vaya fortaleciendo en mí. Y todo aquello que yo era antes, enojón, pusilánime, temeroso, indeciso, inconstante, chismoso, calumniador, envidioso, etcétera, etcétera. No volteé a ver al vecino, es para cada uno de nosotros. Se ha ido cambiando en hacer lo que el Espíritu Santo quiere, lo que el Espíritu Santo es, ¿no? Entonces, ¿qué sigue del Pentecostés? Número 1, su presencia como persona. Número 2, el fruto del Espíritu. Su presencia como persona ya dijimos que me lleva a orar, a leer la Biblia, a evangelizar, ¿no? Porque estoy enamorado de Él. Acuérdense que el amor de Cristo por el Espíritu en nosotros es un efecto idéntico a estar enamorado. ¿De quién habla el enamorado o la enamorada? Ya nos tiene hartos con estarnos hablando de esa persona. Porque está enamorado, ¿no? Así es el que está lleno del Espíritu, comparte el Evangelio. La tercera cosa, primera, su presencia. Segundo, el fruto. La tercera, la tentación. Ah, caray, eso ya no sonó tan bonito. La tentación. Los evangelios relatan que cuando Jesús fue bautizado en agua por Juan en el bautismo del Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él. Ese es bautismo con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo estaba con Jesús desde que nació? Sí. Pero necesitaba ser bautizado con el Espíritu Santo. Quiero que no pierdan de vista esta diferencia. Tener el Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. ¿Acaso el Espíritu Santo no estaba con Jesús en su niñez, en su juventud? Claro. Pero cuando llegó un momento de iniciar su ministerio, el Espíritu Santo le bautizó para que a partir de ese momento, del Jordán en adelante, fungiera como sacerdote y como profeta. Jesús no lo hizo antes. Acuérdese que antes del bautismo en el Jordán, Jesús no sanó enfermos, no echó fuera demonios y no se fue a predicar por los lugares. Salvo en los evangelios apócrifos, donde el Jesús niño hace pajaritos de barro y los manda a volar. O a José que parte mal una madera, Jesús viene y se la hace más grandota. Esos son evangelios apócrifos. Antes del bautismo con el Espíritu Santo, Jesús no hace milagros. Cuando Jesús recibe el bautismo con el Espíritu Santo, se hace el Cristo. Cristo quiere decir el ungido. ¿Ungido de qué? Del Espíritu Santo. Es solo a partir de ese momento que ya comienza a hacer milagros y a predicar su tarea profética y sacerdotal. Sí, solo a partir de ese momento. Pero lo que llama la atención es que tanto Mateo como Lucas dicen que en cuanto Jesús fue lleno del Espíritu Santo, el Espíritu, así lo dice, el Espíritu lo llevó al desierto.
¿Quién lo llevó al desierto? No la casualidad, no el diablo, no su propia iniciativa. El Espíritu lo llevó al desierto para, y aquí es donde la cosa casi se torna contradictoria, para ser tentado del diablo. Ah, caray. Uno diría, ahora que ya estoy lleno del Espíritu Santo, la serpiente Satanás para mí es una lombricita, porque ahora sí ya estoy bien fuerte. No, hay que tener mucho cuidado. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Qué viene después del Pentecostés? La tentación, la prueba, que otros pasajes llaman el bautismo en fuego. Entonces no se sorprenda, hermano, si le está yendo muy mal, si su circunstancia es muy difícil. Decía un querido hermano de por allá de Ecatepec, hermano Tomás, desde que soy cristiano me va peor en todo. Es posible, es posible. Porque hemos de ser llevados al desierto para ser tentados del diablo. Estar lleno del Espíritu no hace que el diablo se aleje de mí. Es al contrario. No sé si, el diablo no es omnipresente, pero yo no sé si por ahí le pasen una tarjetita. Fíjate que Suri ya recibió el Espíritu Santo, ya se volvió peligrosa. Ah, no, pues vamos a tratar con ella. Porque lo que el diablo quiere es que recuperemos nuestra voluntad. Porque ser llenos del Espíritu es haberle dado nuestra voluntad a Dios. Ser lleno del Espíritu solo es posible cuando le di completamente todo mi ser, toda mi voluntad a Dios. Y la tentación es una invitación para que yo vuelva a tomar mi voluntad y yo haga lo que yo quiero. Esa es la tentación. Y por eso la tentación es más aguda después de que somos llenos del Espíritu Santo. Con razón decía Jesús que estemos velando y orando, porque el enemigo anda cerca. Señor, pero ¿por qué permites que el diablo nos tiente si ya estábamos tan bien con la llenura del Espíritu Santo? Porque la tentación es la única manera de crecer en el amor. La tentación y la prueba es la única manera de crecer en el amor. Piensa en su pareja. A lo mejor un hombre conoce una persona más atractiva y tiene que tomar una decisión. ¿Sigo amando a mi pareja o no? Si decide que sigue amando a su pareja y renuncia a lo que le atrae, ese amor de la pareja se hace más fuerte, ¿no? O en la prueba, ¿qué tal que hoy no tenemos nada de comer más que un bolillo? Pues sí, pero yo tengo mucha hambre, así que me como todo el bolillo, lo siento por ti. No, ¿verdad? Cuando compartimos el dolor, la necesidad, cuando enfrentamos la tentación, es una oportunidad de crecer en nuestra dependencia de Dios, en nuestra entrega, en nuestro amor por Él. Sin tentaciones no creceríamos. Sin tentaciones no creceríamos. Porque toda la vida es, en cualquier ámbito de la vida, de todo el reino orgánico, la vida necesita impulsarse, luchar. Desde la plantita que tiene que romper la banqueta para encontrar agua. Solo a través de la prueba, de la lucha, del sufrimiento, Cristo fue perfeccionado, dice Hebreos 4. Solo a partir de la tentación.
Aunque Jesús tenía ya el Espíritu Santo, tenía que mantenerse en la rendición total de su voluntad. Y para que eso fuera real, efectivo, fuera parte de sus decisiones, tuvo que enfrentar la otra opción, la que el diablo le decía. No esperes a lo que te diga tu papá. Prueba si de veras eres hijo de Dios. Si te lanzas del templo ahorita en la fiesta, frente a las multitudes, ya todos van a creer en ti y ya va a ser un ministerio exitoso. Todos te van a dar su diezmo seguro. Todos te van a seguir. Vas a ser muy famoso. Era una tentación. Pero Jesús estaba esperando lo que todo el que es lleno del Espíritu Santo tiene que esperar. Que sea Dios el que me lo diga. Nada más. No quiero hacer nada que Dios no me diga. No quiero hacer las cosas que se me ocurren. No quiero hacer las cosas que me aconsejan, aunque los consejos puedan ser buenos. Quiero hacer lo que Dios me diga, lo que Dios me confirme. La siguiente cosa es la tentación. La cuarta cosa es la persecución. Eso tampoco ya sonó muy bonito, ¿verdad? A ver, ¿cómo vamos? La primera cosa después de Pentecostés, ¿qué sigue? La presencia de la persona. Segundo, el desarrollo del fruto. La tercera, las tentaciones. Y la cuarta, las persecuciones. Y ahora sí vamos a empezar el sermón. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, le dice Pablo al procurador Félix, el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo está perseguido, está sufriendo un juicio, lo llevarán con cadenas a Roma, estará preso durante varios años, y uno se pregunta, si soy el elegido de Dios, si soy el siervo de Dios, si estoy yendo a predicar su palabra, si no estoy enseñando nada equivocado, sino lo que está en su palabra, que es correcto, ¿por qué Dios permite que esté con cadenas? ¿Por qué no encadenan mejor a los herejes? A los que pervierten a la gente, a los que pervierten a los niños. ¿Por qué a ellos no los juzgan, no los denuncian, no los encarcelan? ¿Por qué al que está lleno del Espíritu Santo? Todo el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo. Los hermanos de la iglesia en Atzitzihuacán, Puebla, sufrieron, un intento de linchamiento por parte de la turba azuzada por el cura del pueblo. Quieren correrlos del pueblo, quieren quitarles la casa, quieren quitarles sus terrenos, y si no se van, quieren matarlos. Ha habido intentos de las autoridades estatales de conciliación, que fue una semana antes. El problema es que la autoridad no quiere aplicar la ley, quiere conciliar. Eso lo dije la semana pasada. Y que la gente del pueblo dice, nosotros no tenemos que oír a las autoridades. Nuestra decisión es la que cuenta y nosotros decidimos que se van del pueblo o los matamos. Estoy hablando de un problema que nuestros hermanos tienen en este momento, no muy lejos de aquí, y que es constante.
Los funcionarios de gobierno que están identificados con un movimiento que podemos llamar neoindios, con toda esta idea de que lo indígena debe ser privilegiado. Uno de ellos en el Poder Judicial nuevo, lo único que van a provocar es mayores persecuciones contra los intentos de evangelizar en algunas zonas. Y contra cualquiera, contra cualquiera. Porque están tomando espacios públicos. Si ustedes van ahí al Zócalo, van a ver que hay unos güeritos disfrazados de aztecas. No son aztecas, son neoindios. Y están ahí danzando. Y tienen su saumerio del copal para hacer limpias. ¿Ya se hicieron una? Y ahí está la gente, ¿no? Y ahí están en muchos espacios. Es una de las maneras, nueva era, que provocará razones para perseguir a la iglesia. Tenemos que estar conscientes. Ser llenos del Espíritu Santo es que por un ámbito o el otro, en un tiempo o en el otro, suframos persecución. Hoy, domingo de Pentecostés, tenemos que estar listos para eso. Pablo dice, yo predico el camino es Cristo. Ellos, los que no creen, le llaman herejía, le llaman doctrina falsa, le llaman enajenación, colonialismo o como se les ocurra. Dice Pablo, yo sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que están en la ley y los profetas, escritas. Lo que decíamos hace rato, Pablo no va a predicar nada que contradiga las sagradas escrituras. Aunque Pablo tuvo muchas revelaciones y Pablo realizó muchos milagros, como él estaba auténticamente lleno del Espíritu Santo, nunca puso como fundamento de su predicación sus experiencias, sus revelaciones, ni sus milagros. ¿Cuál fue el fundamento de su predicación? Lo que estaba escrito, la ley y los profetas, la Biblia. Este domingo de Pentecostés tenemos la oportunidad, el privilegio de pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu, de tomar la decisión de rendirle todo a Dios para que no haya obstáculo. Si alguien no es lleno, no es que Dios no quiera, es que hay algo que rendir. Hay que rendir todo. Y estar preparados y buscando vivir, soportar y crecer en estas 4 cosas. La compañía de la persona con nosotros cada día. Como persona, subrayo, una persona habla, siento su acompañamiento, yo le hablo, me dirige, me fortalece. Número 2, ir desarrollando ese fruto del Espíritu, que se relaciona con el punto 3 de las tentaciones. Cada vez que voy venciendo una tentación, mi carácter va siendo formado para parecerse a Cristo. Cuando viene otra vez la tentación de ser chismoso o envidioso, y yo puedo vencer esa tentación, cada vez que viene a mí la tentación de la flojera para no leer la Biblia, para no estudiar, y yo venzo esa tentación, voy forjando ese carácter. Y número 4, la persecución. No la buscamos, pero estamos dispuestos. Si llega, bienvenida. No está agradable, pero bienaventurados sois si os persiguen. Si dicen toda clase de mal contra ustedes, mintiendo por mi causa, ¿no? Sufrir por la causa de Cristo es un privilegio.
Sin embargo, no dejemos de orar por nuestros hermanos en Puebla. Para ellos debe ser muy difícil y muy triste. Una hermana que es líder especialmente, que los golpeen, que los amenacen, que los despojen. ¿No nos gustaría? A veces nos sentimos tan lejos, tan ajenos, como que a nuestra vida no puede llegar eso. No estamos lejos, hermano, y somos un cuerpo, y tenemos que preocuparnos. Dice el texto, por los enfermos como si tú estuvieras enfermo, por los presos como si tú estuvieras preso, ¿no? Entonces, cierro. Al celebrar Pentecostés, oremos para ser llenos, pero estemos atentos de lo que sigue. Podemos y ojalá nos vayamos muy felices de cómo Dios nos bendiga el día de hoy, pero también presente en nuestra mente. ¿Y qué sigue? Amén.